Nada. Ya empiezo el stream, ya. Me vale pico todo. Ay, hijo de madre, a ver, vamos. Summer Game, weón. No quiero ver a Sergi. Me vale pico Sergi. ¡Ah, deja de salirme Sergi! Quiero verme el maldito stream de Summer Game Fest. Ya. Pongo el DGN. Uso el de la propia Summer Game Fest. ¿Qué es esto? ¿Dead Space? Wait, no, ¿qué es esto? Oh, el del State of Play. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris. Silvania, venga, venga la llamada, weón. Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. ¿Que ese juego ya no había salido hace tiempo? Supongo que es un remake o algo. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Cut right clear through it. Ok, por ahora está mucho juego de disparo, lo cual no me interesa. Rim clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. A ver. De hecho, después voy a contar una historia de algo que me pasó hoy. Y no simplemente hoy, hace un ratito. Así que pues esperen. Roger that. No me interesa esto.
¿Ahora qué pasó? Voy a tratar de arreglar bien esto, que no entiendo por qué se va así. Shadow 1, go. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies off. Listo. A ver. Ah, yo me tiene harta los juegos de disparos, la verdad. Clear. Que aparte, gente, aparte, estoy planeando irme a la E3 el próximo año. Eso lo puse por Twitter. Creo que voy a empezar a ahorrar y tal vez irme a la E3 el próximo año. ¿Se imaginan hacer un stream en la E3? Pff, Actual, we got a problem. Missile is armed. Those are somewhere on the ship. sería irme a California. Y eso. Pero es que no sé si no quisiera irme solo, es la cosa. Pero tendría que ahorrar bastante, tendría que ahorrar cosas para el hotel, para la entrada, para todo, comida y así. No sé si quisiera ir a la E3. Sería una buena idea. I know. No sé, a ver si convenzo a un amigo de si quiere ir conmigo. Que obviamente también se ponga a ahorrar. Pero sí quisiera ir a la E3. Alejandro, maintain overwatch from the ring. We're forcing up. Copy that. Ya, ¿no? Sí, ya, chucha. Por cierto, Silvania, ¿dónde estás? I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Watch the container! X-ray down! Horse right! Shadow 1, the missile's for barrage. How far are you from the bridge? This is 1. We're pushing towards the entry now. Copy that. They're closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual bridge entry. Check it. Controls are internal. Alright, stand back. Shadow 1 going explode. Literalmente todo el chat está así mismo. Que ya, chucha. 3, 2, 1. Execute. Ya está por terminar, ya está por terminar. Octubre 28. Que sí. Ya. Sigue. Siguiente. That's
That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, you know, they're not. Al de higiene, vamos. Recognized from the older franchise. Vamos a correr. Imagining are Simon Ghost Riley and of course GTA Soap 6. John McTavish. ¿Quién chucha espera GTA 6? ¿Qué más suena GTA 6 acá? No está GTA 6. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I gotta Bueno, shout no out me to interesa. FLW. Pasa el siguiente juego. No me interesa. Collaboration across all of the different disciplines. No soy un So, FIFA, no me everybody gusta comes Call of together, some Duty. Really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind ¿Por qué se cover, puso and then negro suddenly la that nada? cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have Sorry. built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there's a little Estoy bit. arreglándolo, gente, para que se quede Yeah, bien. when we're seeing that from the community, we love when the fans can. Alguien pick up cortó el some micrófono. things, Ese sería el héroe de la some noche. chatter about maybe Bueno, de la tarde. CGIs and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an No me important interesa. title. Pasen al siguiente. Like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. A ver, qué chuch. Microvoids. 30 años después. El retorno de una franquicia icónica. Solo dio el nombre, la puta van. La pelea continúa. ¿Por qué está el logo de Reebok acá? Flashback 2, ¡qué chucha! ¡Más disparos, weón! ¡Más disparos! Nos encantan los disparos, gente. ¿A quién no? All right, let's turn back time.
Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy. Híjole, que ni la conozco. Ni idea, weón. Access soon. I am so excited to play this. I bet you will be too after you see this. No, la verdad es que no estoy emocionado de jugar esa huevada. ¿Qué clase de Halo es este? Oh, ya estoy harto de los juegos de disparos. ¡Pongan otra cosa! ¡Ya! Ya entendimos, los shooters venden, ya está, pongan otra cosa. ¡Ese es el sonido de Fortnite, weón! Todos son shooters, weón, qué carajo. Se acabo de persinar, weón. Witchfire, ¿qué chucha es esto? A ver. Bueno, es hecho por Epic Games, ok, ya ahí entiendo los sonidos del Fortnite, ya, pero qué chucha. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Ya basta con los shooters, ¿verdad, Expat? Officer Taylor, Medlog Wait. 29. Wait. Today, Ah. I can't believe what I saw. Solis, Pensé que era otra cosa. okay in there? ¡Rockets! ¿Qué? ¿Qué clase de Amogus es este? Something's going on here. And I need to find out what it is. Front Sol, ¿qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? That's something brand new, and look who Uy, it is. otra vez con el bla bla bla, weón. Person. Otra vez. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be, at times, in opposition with Roger's character. Battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious,
How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society. Voy a ver algo de But coca, ya vuelvo. it was also brand Sé new que no va a console. pasar nada, literalmente sé que no va a pasar nada. Voy a volver y voy a estar, siguen hablando. Creo capaz. Creo capaz. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And at the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. The privilege Who's the of other? getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the Lo gameplay? dije, volví, están hablando. The verbs are always important, so we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but Literalmente. this is a game where you as the player are Hola. going to be exploring, you're going to be discovering. It's a very thriller, so you're moving fast-paced through this world. There'll be multiple El locations. Calista Protocol se ve hermoso. Sí, se vio épico. Hola, Ale, por cierto. Literal, ya vine con una sola. They didn't waste any ¿Qué fue eso? Ni idea. resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite Ya moments. viene con comida y todo, o sea, viene con una There was a lot of botanita. action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out to Nathaniel, our stunt Estamos aquí reaccionando a la Shooting Game Fest, porque literalmente solo están anunciando shooters. Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. Tenía que salir, pero al final me dio flojera. Yo salí temprano del trabajo. Like a coverage program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about it. Mira, ya mucho bla 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 bla. Les voy a contar mi historia ahorita. Yo, gente, ya salí temprano del trabajo. Entonces, yo vine caminando a mi casa, todo tranquilo, todo normal. Hasta lo que estoy por abrir la puerta, literalmente yo en mi casa, voy a abrir la puerta. Y estaba con seguro. Me había quedado fuera de la casa, habían cerrado con seguro la casa y yo no tengo llaves de la casa, yo no puedo entrar. Y ahora se queda un cliffhanger porque ahora van a anunciar otra cosa. Score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut. ¿Ahora qué? No, y ahora voy a la parte de entrar a la casa, ya verán. No puede ser, Among Us 2. Es Among Us 2. Otro shooter más. ¿Qué te pasa, Free Fire? Routine. ¿Qué chucha es eso? Mira, va a estar en Game Pass, aunque solo va a poder jugar ahí. Free Fire 2. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation
Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? Gotcha. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audience? Pero Dwayne. Right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise. Se escucha bien, gente, se escucha bien. And sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy Okay, gracias, Ale. game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome. ¡Dijo La Roca! ¡Dijo La Roca! Big drink energy. Always ¡Hizo el meme! ¡Hizo el meme! Large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, Yo me emocioné cuando supimos que era la fundación. Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam. Uy, se nos va, se nos va, se nos He va. is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters. Fotogramas perdidos, gente, fotogramas perdidos. La Roca está rompiendo mi stream, gente. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. No quiero ver. What? Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Mira, le voy a bajar la calidad. I was a slave until I died. Yo no quiero ver el tráiler de Black Adam. No quiero. Now, I kneel before no one. Yo vine acá a ver cosas del gaming. No vine acá a ver una película que sí me voy a ver. Destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Yo dije era La Roca, apareció para anunciar cosas de Fortnite, como dijo hasta la fundación y todo. Oye, Ale, eso es una buena idea para un Chupi Stream. Eso es una buena idea para un Chupi Stream, ahora que lo pienso. Gente, en los Game Awards voy a hacer un Chupi Stream así. Todos están haciendo eso. Voy a hacer eso en
en el Game Award. No. Voy a hacer eso. Y si el juego es un shooter, tomo doble. Sería capaz de hacer eso. ¡Ojo! Ah. Ok. Xenoblade 3. Como que me dieron ganas de pegarle a la mesa de repente. No, es broma, es broma, es broma, es broma. ¡Courage! Pero Courage, no me seas así. Ok, qué buen comercial, la verdad. Fall Guys Season 1 Free for All. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece. ¡Bravo, Courage! ¡Te quiero! Starting June 21st across all platforms. Ustedes no conocen a Courage. Es un streamer de acá, de Estados Unidos. Pero me cae. Pero yo lo conozco porque él. ¡Ojo! ¡Otro shooter! ¡Vamos! ¡Otro shooter! Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Esto tiene una pinta de shooter, weón. Hurry. Ya, ahí tiene el arma. Esto es un shooter, ya no me jodáis. Command, I may be onto something. Espera un momento. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this.
thought you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades. I'm back. But, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to push for the gameplay? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. Calma, que hablaban de eso, ya veces. We're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended, and we've even got 3 versus 3 Va la primera hora competitive multiplayer. But y no ha pasado nada relevante, weón. And as a little No ha pasado surprise, we've got nada some relevante. work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background. Solo la roca nos volvió la fe literal. I'm so excited about this team. Y ni siquiera fue por un videojuego. Giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Chucky. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. ¿Saben cuál es mi única esperanza en todo este evento? Que ya anuncien cuándo va a salir el PlayStation Plus Deluxe. El Game Pass de PlayStation Plus. Highwater. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time.
Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. American Arcadia. Arcadia. No sé cómo se dirá. Raw Fury. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. No, que Arcadia era la serie de Nexus HD con Willy Rex y Vegeta. Every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Ghost to escape under any circumstances. Trevor. Silvani, ¿estás ahí? Sí, se te escucha. Sí, se le escucha. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvania? ¿Cómo te va? Nada, que tengo mala suerte. Oh, bye. Pero eso ya no debería de sorprender, al parecer. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise. ¿De qué me perdí mientras no estuve? Puro shooter. Bruh. Literalmente puro shooter. Esta ha sido la Shooting Game Fest. Shoot Game Fest. O sea, pero más nada, tipo no... No más nada. Ojo de Epic Games, a ver. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Cómo se llama el nombre de esta isla? ¡The Thailand! ¡No! ¿Cómo se llama esta isla? Me encanta porque no estoy entendiendo nada. ¡Maldita sea! ¡Me emocioné! Es que hay un juego que tenía un trailer, creo que se llamaba Dead Island, algo así. O sea, creíste que era ese juego, pero no era. ¡Es God Simulator! No. Wait. ¿Es God Simulator? ¿Qué? ¿Es God Simulator? No creo. Que han salido preguntas, nada, puro shooter hasta ahora que está apareciendo algo épico. ¿Y? Creo que a lo mejor sí es God Simulator. ¡Es God Simulator! ¿God Simulator 3? ¿Había un 2? ¿Había un 2? ¿Sería el 2? Hay un güey muerto, electrocutado. ¡Qué perro asco! ¡Hola! ¡Cagaste! Oh, Midnight Suns, ese juego que al parecer pintaba ser épico, pero pensé que era de los zombies, maldita sea, yo igual. God Simulator, no, Goat Simulator es. God verga. World Premiere. Sigo diciendo, sería épico hacer un chupi stream y cada vez que haya un World Premiere a beber, y cada vez que es un shooter beber doble. Ahora un shooter de Marvel en el que eres Punisher. Que es hecho por 2K. Ok, Venom. El vendoso. Güey, nuestra neurona está conectada ya. Ya me di cuenta. Tipo,
Literalmente, yo creo que no había hecho esa broma contigo, pero igual. Oh, creo que sí, ya no sé, pero es que literal. Ay, Dios mío, es que God significa Hisok. ¿Ese es Konshu? Ah, no, no es Konshu. Parecía Konshu. Ojo, Spider-Man. Typical Parker luck. Es I'm Puderman. gonna need some backup. Déjame adivinar. DLC exclusivo de PlayStation, ¿verdad? ¿Por qué el tráiler? ¿Por qué las músicas del tráiler me están dando vibes a Doom? ¡What tu madre! Ese demo, ese vino. Ahí me da vibes a música épica. Uy, ese Hulk está God. Midnight Suns. Oh, ok. Ya, el pedo es que no mostró gameplay, weón. Muestra gameplay. Es simplemente. No sé. Es que yo qué sé. ¿Hulk? Yo no sé, no me interesa. Adiós. Ok. Ahora sí, papá, ya va a salir lo bueno. Ahora sí, ahora sí. El doctor Zigzu. Muchitos así de grandes, Peter. So first of all, it's really coming. It's really coming June 30th on all major Cuphead. platforms. Ya está, ya. No hay retraso, me gusta. I think all the fans can't believe that this Summer is here. Game Fest, Best Evento Last 2022. weekend you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but It's really the visual look, coming. you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't It's pinpoint really one coming. thing that we're proud of in this because we really Sí, tried es que tú no lo entiendes, Silvania. Este DLC se retrasó como 3 años. the music, Viene- gameplay viene- design, ¿Qué pasó? and of course a new Coming. playable character, Oh. Miss Chalice. I'm Bueno. very proud of her. Pero Silvania. It's fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new. Un delicioso último hechizo, así se llama. There's Vale. lots of secrets to discover. A delicious last core. ¡Oh! Van a. Revelen el precio. ¡Revelen el precio! I know you don't want people to necessarily. Revelen cuánto cuesta para no comprarlo porque no tengo plata. Yo se lo voy a comprar. Es un juegazo, weón. Cuphead es un juegazo. Porque tú tienes el Cuphead, yo no lo tengo. Te lo regalo. No, no hace falta, créeme ya. Gracias. ¿No te llama la atención? All right, let's Yo check it out. sí, Cuphead, the pero no hace delicious falta, last gracias. course. Thanks, Mile. World Premiere. ¡Revela precio! Ok, es nuevo disparo al parecer. Ah, ¿qué pasó? Uy, qué bien se ve la animación. Esa es la animación, amigo, no sale nada. Qué bien fluida se ve la animación, weón. Sí, valió la pena la espera. Ese disparo es nuevo, ¿verdad? El hijo de puta te ataca con el ojo. Pega con todo, weón. ¡Knockout! Y neta se cae ni tatabocua. Pero Silvania. Es que no sé por qué de la nada. No sé por qué de la nada me Does acordé de it? eso. Tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host ¡Ojo! Netflix's Geek Week. Sneak peek de Cuphead 2? ¿De Cuphead 2 Show? It streams at 10 a.m. Cuphead 2 dije. And that
that's not De all. Cuphead There's 2. more summer The game Cuphead events all Show weekend long. 2. Coming up next is the De Day of the Fortnite Devs 2. Indie Showcase, Fortnite I 3. Made Cállate. Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Games Bueno, eso no me Showcase. interesa. A look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons with a chance to Ya, ascend. todo bien, pero ¿dónde chucha está Sonic? ¿Qué pasó? ¿Qué esta huevada? No, aquí no, perdón. ¿Ah? We're called No, amigo, shooter de anime. sinners plucked from hell to do God's dirty work. I'm finding it hard to believe we're in heaven. ¿Aló? Silvania. No, yo te llamo ahorita, ¿sí? Ok. No, tú no, mi mamá. Ah, pero bueno. Es que ahora todo el mundo, está hablando de ahora. Ahora. Ey. Es como un shooter anime. ¿O sí? ¿O no sé? Ni idea. ¿Qué es esto? Neon Pero es un White. shooter. Es un shooter Pero de es un- anime. Es un shooter otra vez. Aquí es donde tomaría un trago doble. Lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game. Midnight Fight Express. to life. ¿Dónde estás viendo tú el tuyo, Silvania? ¿Ah? ¿Dónde estás viendo tú el tuyo? Me lo estoy viendo en GameSpot. No, míralo en IGN, está más adelantado. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Sí. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. ¡Otro shooter! Ay, güey. Bueno, no, esto es más como un pseudo GTA con otra perspectiva. No sé. Pero es otro shooter. True. Well, I sat at his side, seeing lives as dollar signs, and the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Como GTA de los originales. Sí, como los antiguos. Tonight, we wash this whole damn city down. Midnight Fight Express. No me interesa, la verdad. Vamos a la siguiente, por favor. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. No me interesa, weón. Pasa al siguiente juego. Next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. Warframe. ¿Quién juega Joining now Warframe? is Megan from Digital Extremes to talk all things Ni Warframe. siquiera me acordaba de Megan, que how you doing? ese juego I'm existía. so good. My fellow Canadian. I know, we got a lot. Just happen on- ¿Quién chucha juega Warframe? How that works out, right? We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than Yo me 30 acuerdo de minutes, this show, Warframe porque estoy bajando en la store y me encuentro una que otra vez el juego y ya está. Exciting. She's right there. Yo Loud ni and siquiera me proud. acordaba de la Protea, existencia de ese 30 minutes juego. for O sea, watching. o sea, es Thank you for como, letting us de kind of pronto es take como que over Warframe. your special events ¿Verdad que eso category, existe? but she is Pero there and she is for ¿qué? you if you are probably Ni siquiera sé qué es Warframe, pendejo. We've done a lot over the years, you guys have done Volví de que me perdí otros dos shooters más y un poquito de Cuphead. TennoCon coming up in July, Básicamente, which is your es big como kind of event lo más of the destacable year, ahorita reveal mismo. what's next. What can you tell us? Te perdiste la roca también, Silvano. too much, but yeah, ¿La July roca? 16th. Apareció la roca. It's a digital event again this year. Today, Bueno, ya no me actually, we sorprende, just launched sinceramente. the O sea, digital está la items roca store, en so you Fortnite, can pero... get some O sea, el weón se presentó, me dijo, y actualmente me conocen como la fundación, y en vez de hacer algo de Fortnite, se puede anunciar su próxima película, weón. Yo dije, ¡ojo! ¡Va a hablar de Fortnite! ¡Va a hablar de Fortnite! Play a little bit of a demo, Es como, and I think a está lot of bien, people can vas a ver. suspect what it might be, but I'm here to Tipo, kind te of hubiera confirm preguntado. what it is Gracias. that Tunnel Live is going to show.
What is that? Can I Están say en it? bla bla bla. Oh, cierto. Okay, you're gonna get your first look at the Duviri paradox. Finally. Finally, I Me know, dijeron que I know, haga. it's been a couple years. A ver. But Duviri paradox is gonna be ¿Qué- what 10 qué- Alive qué- is qué all hagas about, qué? and I'm so happy. Que es un juego de really memoria. hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited. Fíjate, Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look hijo at de that right memoria. now. Fíjate, un Fair Mario. My child. Espérate, espérate, espérate. My friend. What was done is done. New dangers. New choices await us now. Déjame adivinar, otro shooter, ¿verdad? Otro shooter, pero ahora en la edad media, ¿verdad? En la edad media combinada con el futuro, combinado con The Last of Us o yo qué sé. ¿El gallito? El gallo. El gallo. Sí, yo pensé que la notarías mierda. Es que ves, pues eso es como... Hay espadas, otro es futuro, pero están en un caballo. ¿Qué es esto? Warframe. The Last of Us. Warframe. Otra vez Warframe. ¿A quién chucha le importa Warframe? No me interesa Warframe. Te hubiera pasado Fortnite. Te hubiera pasado hasta Warzone, weón. Pero presentaste nada más Modern Warfare 2, weón. Un Warframe. ¿Qué chingas es eso, güey? Qué perro asco. Next, it's time for a new Genshin look at Impact. Ah, no, no. Genshin Impact. Space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio. Honkai. Ah, wait, ¿en serio? Estoy de Genshin Impact. Reveals for the very first time. Acabo de decir que es del estudio de Genshin Impact. Quiere decir el nombre del estudio de Genshin Impact, pero es que no siento que pueda hacerlo. O sea, imagínate ponerle mi hoyo. Mi hoyo, güey. Hoyoverse. Hoyoverse. Me acuerdo del video del mi hoyo se está expandiendo. Dios. Ay, loco, estoy llorando. Sí son los güeyes de Genshin Impact. Se nota leguas. Pero no. Güey, necesito guardianes. ¡Hermanita! Chicos, nunca traten a sus hermanitas de sirvientes. Ojo, RPG. Tráeme agüita, por favor, y gracias, hermana. Sí. Porfa, dale. A mí también me da pereza realmente, pero... Dale, tráeme paso por favor, hermano. Bueno. Siguiente, ¿no? Es que no Star sé, Rail. no sé, Ese güey es un... ¿Cómo es que se llama? Ese güey se nota que es de Genshin, weón. No, o sea, me recuerda un poquito el aspecto del cobato de anime, de hecho, que es súper hiper recontra mega guapo y es súper serio y la chingada y la verga y tal y cual, y es como de... Ojo a lo que dijo, un juego futurista urbano, qué chucha. Genshin Impact es como un The Legend of Zelda, pero de anime, ¿no? O no sé. Yo no sé, yo no juego al Genshin, no juego este tipo de... No sé, no juego a esto. Bueno, no le qué sé, chucha. lo siento. Hoyoverse. Chingada madre con el perro, no. Hoyoverse. ¿Qué esta mamada? Lo tengo por puro pedo nomás. Genshin Impact es el proceso de vuelo otaku. Sí. Hermana. Toma tu agüita. Ya pedirse la muerte, ¿no? Dani, te estaba escuchando en un directo, así que déjalo. Ya, pues fuera. ¿Otro gallo? No es mi intención, ok. Estoy tratando de no forzar la voz. Claro. ¡Es shooter y con espadas, weón!
Y confesa que la... ¡Ah! Esto no sería como... ¿Esto es un RPG o un hack and slash? Esto ya es otro juego, pero ni idea de qué. Supongo que es un hack and slash. ¡Un fuego! Otro. Son dos, güey. Z. ¡Tremendo nombre! Mejor nombre imposible, weón. Me pusieron Z. ¡Ey, hijos de puta! Mejor nombre imposible, weón. Z, nada más por eso voy a probar el juego, weón. Nada más por eso. Z. ¿Para cuándo el estudio God? Bueno, juego de las Tortugas Ninja. Z, mi juego favorito. Literal. Z. Wey. No sé. Casey. Wow, qué actor se ve. Ay, weón. Es que no... Que no sé, yo no sé. O sea, ¿para qué esperar algo la próxima vez? La próxima vez no espero nada. Ya, la próxima vez no espero nada. Mira, un modo online de 6 jugadores, eso va a ser caótico, pero se ve divertido. Teenage Mutant Ninja Turtles. No puede ser. Este juego Espera, este juego siempre pone uno de broma, weón. 16 de junio, qué bueno. No me interesa, pero gracias. Gracias por hacerlo. Super People, tremendo nombre. Este es un Battle Royale. Me acuerdo que me lo recomendó. Y está interesante. Es como un PUBG, pero con poder. Y yo creo que es más interesante. Ya jugué un Battle Royale con poderes y me... No, es que yo no lo terminé de jugar al final porque no creo que fue. Verga. Pone uno está más interesado en el tablero de ajedrez. La verdad que sí. ¿Viste el vato rubio? Tipo, pareciera como si la cara la tuviera toda... ¿Con botox? Sí, un poquito así. O sea, los labios muy carnosos. Ay, otro shooter. O sea, es un videojuego y obviamente pues pero no sé, para mí se vio como muy así. Y sí, obviamente otro shooter. Otro shooter. Y bueno. ¡Ojo, Sega! Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ojo de Latinoamérica! La cultura nazca, la taino, la inca, argentinas, cubanos. ¿Dónde está Panamá? Where's Panama, Sega? What the fuck you doing? No estoy viendo Panamá, qué perro asco. Yo ya no quiero ese juego. Es que me encanta con la pasión que lo gritó, weón. What the fuck are you doing? Sube que no fue una fucking Panamá, What the fuck? Qué chucha. No entendí nada. ¿Qué es esto? How far will you push humankind? ¿Qué
esta huevada, weón? ¿Qué esta huevada? No, hablando en serio. No, hablando en serio. ¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está Panamá? Me estás diciendo que está desde Perú. Mira, estamos con Sega. Estamos con Sega, vamos con fe. Ok. One Piece ¡Puta! ¡No me interesa One Piece! ¿Quién juega los juegos de One Piece? ¿Quién juega One Piece? Bueno, mi mamá ve One Piece y mi hermanito también. Pero, ¿quién juega One Piece? ¡Al One Piece! No sé, güey. Y como alguien en el chat, güey, voy a ir a tu stream y como alguien diga que juega One Piece, lo voy a banear. Lo voy a banear. Estoy hablando en serio. Puto en serio. Que ya estoy harto de One Piece, weón. Ya entendí que One Piece vende. Y se ve horrible, es lo peor. Frankie. Bro, ¿en serio me están poniendo los nombres del personaje? Bro, que la gente que va a comprar este juego va a ser solo los fans de One Piece, que conocen los nombres hasta... que saben el nombre del personaje genérico número 14. Personaje con un 22. Yo no sé, no sé, güey. Lo rompe y Gomu no y galleta, metralleta y ya. ¿Cómo olvidarnos cuando en One Piece por fin encontraron una pieza? No lo sé, nunca vi la serie. ¿Te imaginas? Yo me acuerdo que vi un meme. ¿Qué chuchaje es eso, weón? Y me hizo pensar, imagínate que One Piece tenga como 1000 y pico de capítulos para que al final el tesoro de One Piece sea la amistad. Sí lo he visto. Güey, eso sería ya para mí una excusa para no ver One Piece. Sería como de vete al fucking carajo. World Premiere, ojo, no. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. ¿De qué? ¿De qué? O sea, un cast de voces, pero... ¿Un cast de voces? Sí, dije un cast de voces, pero ¿de qué? Otro juego anime. O sea, ya pasamos de los shooters a juegos anime ahora, genial. Vamos que de poco a poco nos acercamos a Sonic, vamos que de poco a poco nos acercamos. Quiero pensar. Ay, güey. Ay, los ojos. ¿Tú crees que pueda convencer? ¡Soul Hackers! That's your mission, save the world. Gracias. Más genérico imposible, weón. Juego número 724 en el cual tengo que salvar el mundo. Gracias. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free game igual no tengo dinero. Featuring Man-Eater. Man-Eater, ¿qué hizo? Ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase. No lo sé, no tengo plata, muchas gracias. No me interesan los descuentos porque igual no tengo plata. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Mira, la conferencia de Epic sí me llamó más la atención. Porque van a revelar cosas de Fortnite y así. De Fortnite, a Rocket, Fall Guys y así. Ah, bueno. Pues nada, Stadia. ¿Hay gente que jugará Stadia a día de hoy? Ni idea. No, o sea, ¿cómo serán los servicios ahora?
Me da curiosidad. Hasta Sí, que no son finalmente se dignaron a sacar un maldito televisor que ya viene con los servicios de streaming de videojuegos, weón. Ya era hora. Llegaron 2 años tarde, pero lo lograron. Te los agradezco, literal. Como al fin. Un televisor gaming. Gaming. Televisor gaming. Obvio. Samsung. ¿Y de quién más? De Samsung, obviamente de Samsung. Muchas A ver, gracias. Capcom, ¿qué chucha vas a salir ahora, Capcom? Ah, no, eso no es. Ah, no, sí es. Compilación de juegos, vaya. Wow. Compilación de juegos clásicos número 24 a mi lista. Obvio. Gracias. Ni me importa, pero bueno. Nintendo Switch. Ah, ¡Ojo! bueno, este trailer. ¿Qué trailer? Ah, Ya lo vi. qué juego más malo, weón. ¿Es tan malo? Sí, weón, lo probé con un amigo, la demo, jugamos online. Está horrible. La cámara no ayuda. No sabes ni quién eres y tras eso las animaciones cortan totalmente la emoción. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Me da curiosidad. No sé, no tengo Switch. Mr. Jagger, ¿qué haces My name ahí? is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the very beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so when headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. Perdí totalmente de qué chucha estaba hablando. Yo también mi inglés es malísimo. ¡Otro shooter! ¡Vamos! Ahora con metal de fondo. No, este pasa mi voz, güey. Se supone que estoy cuidando mi voz últimamente, pero es que esto no es sano para mi voz, güey. Ya lo noté. Es como de- Bueno, me está dando miedo de que lo que revelen de Sonic Frontier sea otro tráiler de CGI. A lo mejor quizás explicándote un poquito más la historia. No me interesaría si fuese algo así. Tipo, está chingón y todo, pero realmente no me importa. Mira, lo que pasa Eso sí, la música está gode. Sí, la música sí. Pero otro shooter. Otro shooter. ¡Dame, dale! O sea, otro Doom, supongo. ¡Metal! ¡Genial! Se llama literalmente Metal Hell Something, algo así. O sea, básicamente es para que destruyas cosas mientras escuches metal y este es otro. The Outsiders. A ver, ¿qué chucha es? That one was Metal Hellsinger coming later this Hellsinger. year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. Right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Copyright del juego. The game Bueno, launches bueno. tomorrow. The Está Quarry gratis. from Supermassive Games. This spiritual successor to Until La Dawn. gente en el chat, stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. And this is one of those binge-worthy Where's teen Sonic? horror Breath entertainment of the Wild experiences 2. where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the No first me look. interesa, solo pongo algo de Sonic, aunque sea. Family is the most important thing in the world. ¿Esto qué es? 2K. Pues, If your whole family, you know, like every last one of them decided to juego jump es down the este? bottom of a well, they're all just juego depresivo hanging on the end of the genérico rope. número 24. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. But you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. Paciencia, ok, a ver, paciencia. And what's the point of that? Es que es lo difícil de esto. Uno tiene que tener paciencia para esta mierda. There is a lot more to this than you realize. Ok, la canción me gusta. Es como un The Last of Us, pero más con más comedia y guarrada.
You have no idea what's going on here. O sea, al menos no parece todo muy... O sea, vi que pues como que tienes que acompañar a una niña. Weón, esto es un tildón, qué chucha. Esto es un tildón. 911. Yo no sé, yo no juego estos juegos. Goodbye, cool world. We gotta get out. Goodbye. I'm gonna enjoy watching you die. Esto es un tildón, weón, qué chucha. I love This isn't a ghost story. Literalmente es el mismo tildón, misma premisa. This is gonna get a little messy. O sea, como The Quarry. Un tildón es así idéntico. Trata de que van unos tipos de campamento y que primero es como que hay un asesino suelto que supuestamente los está matando, pero eventualmente se revela que no era, el asesino no es esa persona y al final se revela que todo este tiempo hay un monstruo real. Es lo misma huevada. Nightingale. 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 Ah, sí. Es lo que pasa con Nintendo pronunciar en inglés. World Premiere. Yeah. Pre-alpha footage. Ojalá Sega pusiera una notita que lo diga. Muchas gracias. Porque claro, tuvieron que pasar como 3 fundas, no sé cuántas peticiones de retraso para que recién lo vengan a poner los malditos. Que luego aclares, no, es que es una versión anterior. Ah, bueno, gracias por decírmelo ahora y no aclarármelo en el... Oye, weón, cuando yo estaba en stream cuando salió eso, yo lloré. Cuando confirmaron de que todo este tiempo fue una pre-alpha, yo lloré. Yo lloré. Me puse... ¿Cómo vas a llorar por eso? Me emocioné, pues dije, weón, esto no es el juego final. Tantas fundas que nos podemos haber ahorrado. Tantas fundas que nos pudiéramos haber ahorrado si hubieran sido claros con su producto. Tanta decepción, fundas, peticiones de retraso. Gente rogando, matando por momentum. Yo quiero momentum. Es que yo nada más quiero ver un tráiler en el que ya pongan la versión final. O una versión ya más avanzada. O la versión ya casi final. Si aquí sale una versión avanzada de Sonic Frontiers, me depilo las piernas. Así te lo digo. Una versión pero hiper avanzada en el que... ¡Ay! Ya casi me caigo. El que las animaciones, que a lo mejor el HUD, yo qué sé, es que no sé. Es que ya estamos en el evento es que no hay E3, weón. Este es el evento. El evento que debería ser la E3. No hay... No lo sé. ¿Tú crees que pueda convencer a Mateo por irnos a California e ir a la E3? Maybe. ¿Quién sabe? Porque yo me quiero ir a la E3 el otro año, no me quiero ir solo. A nadie le gustaría ir a un E3 solo. Saint Row. A ver, ¿qué chucha es esto? Otra tipo de copia de GTA número 23. Y shooter, obviamente. Qué sorpresa, ¿no? Un shooter. Ok, está bien. Vas a ver que se... Vas a ver, bueno. Acaba de utilizar la expresión swag. En cuanto, Junior, ¿en qué fecha estamos? 2000. Estamos 9 de junio. 2 0 2 2 2 0 2 2 2022. Swag, güey. Swag. Utilizó swag. Swagest. ¿Qué es eso? Ok. No sé si eso es bueno o eso es malo. Que puedas hacer una... ¡Qué huevada! Musculosa. Gótica. Imagínate eso, una gótica. Es que huevón, hasta la tienda de armas es idéntica a la del GTA.
Es que es GTA, pero puedes personalizarte como... No me lo creo, finalmente. Mafia City 2, Silvania. Ok, no es broma. Es que no sé esta nada. Saints Row. Mira, si es gratis me llamaría la atención, pero no creo que sea gratis. Ah, no, mira, si es gratis. Mira, me llama un poco la atención. Está en Epic Games. Mira, si tiene crossplay, igual yo digo darle. Maybe, quién sabe. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay. Puros perros juegos que no conozco. Muchas gracias. Puro hindi, weón. O sea, no estoy en contra de los indies, pero cuando el indie es otro maldito shooter. Es que no indies, pero sí, ya September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Cerca de tu casa hay balazos, que chucha. Silvania, que chucha. Perdona, ¿qué cosa? Es que estoy... Es que mientras no salga eso, no sé si busco distraer o algo. Ey, pero bueno, al menos no es bla 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 bla. Este proyecto lo hicimos porque mis huevos y no saben cuánto me gustaría que ustedes lo probaran y No, amigo, Doom 77. Juego copia de Doom número 28, número 86. Y que no le lleguen a los Batman. Y con zombies, obviamente. Es que weón, es idéntico a Doom, qué chucha. Que no sé, yo no he jugado al Doom. Yo sí, te lo puedo decir, se ve idéntico a Doom. ¿Qué esta weada, weón? ¿Qué esta weada? Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Your fear will return. The world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone said insanity runs in our family. Let it run. Qué aburrido, weón. Está aburridísimo esta weá. Sí. Al menos nos sale algo que nos interesa. O sea, bueno, no sé la razón real por la que lo ven. Pone uno 100 bits y me disparó en la cabeza cuando termine esta conferencia, pero weón. Pues puedes donar tus 100 bits. Pues sale de donar 100 bits. Ay, weón. Hay que comer. ¿Puedes creer, Silvania, que literalmente dejé de jugar Breath of the Wild para ponerme a ver esta mamada? Pudiendo estar jugando Breath of the Wild tranquilo en mi cama, disfrutando. Pero nada, hay que ver esto y... El shooting game fest, weón. Era puro shooter, güey. Puro shooter nomás. ¿En qué parte vas? Esto apenas que completé una bestia apenas que conseguí una bestia divina, apenas liberé una. Estoy yendo por la segunda. Este es un juego de terror.
Sí. Pero no están haciendo las cosas bien de primeras porque la música tiene demasiadas melodías. True. Y no me da tanto ese sentimiento de, güey, tengo terror de que algo pase. ¿Cuál liberaste? Liberé a Navoris, creo que se llamaba. Navoris, algo así. Silvania juega Breath of the Wild, créeme, te va a gustar. Cómprame la puta Switch. Pero tienes el emulador de Wii U. De Wii U. No es la mejor versión. No creo que tenga las cosas. La decepción del año, gente. Para mí la verdadera decepción del año. ¡Qué mal se ve este juego! Gotham Knights. ¡Qué mal se ve este maldito juego, weón! ¿Qué tan mal se ve? Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working ¿Es un juego de DC? October 25th. Sí. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. What the fuck, se me bajaron. Se me va a cortar el stream. Se me va a cortar el stream en cualquier momento. ¿No? ¿Por qué? Se me bajaron los fotogramas. Pero horrible. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. ¡Qué mal se ve este juego! ¿Y sabes qué es lo peor? Confirmaron de que solo va a ser exclusivo de Xbox Series X y PlayStation 5. ¡Se ve horrible! Pues tampoco tiene... A ver, no creo que esté hecho en sí para que se vea de lo best o sea, de que se ve bien. A ver, al menos yo lo veo y... ¡Pero mira los modelos! ¡Oh, qué chucha! Los fondos y los escenarios se ven bien, ya te lo entiendo. Pero es que el personaje se ve mal. No lo sé, yo no... Mira, a mí el que ahorita más me llama la atención es el del Escuadrón Suicida, que mínimo eso lo está haciendo Rocksteady. Espérate, ahí Nightwing parecía, te juro que se parecía, ¿cómo es que se llamaba? El güey que hizo de Batman. ¿A Christian Bale? ¿O Robert Pattinson? Robert Pattinson, se parecía a Robert Pattinson. Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. The Naughty Dog? Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets leak, and lo and behold. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. Déjame adivinar, van a hablar sobre el supuesto remake de The Last of Us 1, que no es necesario un remake cuando ya está la versión remasterizada, pero bueno. Bueno, no sé, pregúntale a los desarrolladores. Para decirlo. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay, very interesting. So, mínimo lánzame un teaser de la serie, que eso sí se ve bueno. Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone. Pero Silvania. They've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. De hecho, fue una publicación que tú le diste like, así que... El de yo a los 20 años, ese sí estaba chido. What can you tell us about this new ¿Sabes qué es que es cierto? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Güey, yo con 20 años voy al parque con mis amigos y yo me pongo los Inswan ahí o... No sé, escalar cosas como reverendo pendejo. games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story.
The way we're telling that story is very unique. Un remake del 1 realmente sin comentarios, la saga no me gusta. Para mí es que no saben qué rumbo tomar con la saga, no saben qué hacer ya. I'm sure our fans have already figured it out. Un The Last of Us 3. Pero es que ya con qué, o sea, ya no hay nada que contar. Anthony Newman and Joe Panetti. Ahí me hubiera encantado. Si hay plata, siempre hay algo que contar. Es que el pedo con The Last of Us es que el juego cerró de una manera brutal. Que si hubiera terminado ahí hubiera sido tremendo juegazo. Pero es que la segunda parte viene a arruinar muchas cosas del primer juego y es algo que no me gusta. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Ya, muéstrame el teaser de la serie, weón. Muestra teaser, weón. Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. No saben cómo dirigirla, exacto. O sea, es que el primer juego acaba de una manera fenomenal. En cualquier historia tú haces la típica. Está bien, vamos a aceptar la cura a pesar de que esta persona muera. No, aquí él verdaderamente se portó de una manera tan egoísta que prefirió, antes de que dar la cura, prefirió su felicidad. Es algo muy humano. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you can see this is a certain. ¿De qué cosa hablamos? De The Last of Us. From the game, and I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera. I can't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see. Genuinamente me está dando sueño, weón. So we'll see more of that next year. Ay, me está dando sueño. Literal, yo estoy ahorita mismo viendo cualquier otra estupidez. HBO, very, very exciting. Porque la verdad es que no. I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. What the fuck? Come on up. Que se le fue un poco bastante la música, ¿no? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Mi tío sí la No saqué lástima. Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, one of our very first things, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and they're like helping us create. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. It has to be more than just like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you when you filmed your stuff. There's been so much Mi hermano stuff de que me cuento es on the internet. There's so much like 1 entre 3 más filmed, 2 entre 4. You guys have kept a complete secret that you Yo were up universitario. there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise. O sea, no soy universitario, kind of pero sí soy. Like we've Except had for today. Except for today. Except for the date. It was 1 entre one of the 3. hardest things for us to do is Dividido o qué? Es que estoy we're perdido. so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with cuento es 1 entre 3 más 2 entre 4. Such a fan of this game, and they all knew what they were working on and committed to working on this project because ¿Pero qué te refieres en 2 entre 4? For the game. No, espérate. One of the greatest. Yo, no sé si es 1 sobre 3 o 1 entre 3. Pásame la imagen. The crew was amazing. Okay. Bella and Pedro are... Man. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like
Esta madre se está extendiendo demasiado. No me interesa. No me interesa, ya pasé con otra cosa. No me interesa, no me traigo de Sonic. Se lo pongan otra cosa. And just, I can't wait to see it. I think it is going to be. ¿Sabes qué es, Junior? Esto es tu culpa. ¿Por qué es mi culpa? I love the Porque story. literalmente dijiste, por lo menos no se le están pasando hablando. Gracias por hablar. Ahora estoy hablando más. Bob and Weaving, and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited to. Maybe it's already on Twitter by now. Ya entendimos. Pasen a la otra cosa. On Twitter earlier today. Lots to talk about. The idea. Hace what's unos. happening is it looks like you guys are remaking the original game. ¿Ya qué pasó? And this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to Te give decía de que people hace the definitive version hace como unas of the first horitas game that wasn't encumbered by any me dio por technology. jugar de nuevo al I wanted to Fighters. find a way to get even closer to our original Y vision. en eso veo lo We're que able to dice do it on the Goku. PS5 Hubo un and momento en el que PC, gana y and so to talk dice about it, let's look at it. y dice al Alright, let's final take a look en at la the traducción en español Last dice of Us excitado Part 1. y es como güey, no les costaba traducir excited como emocionado. No piensan que a lo mejor excitado suena un poquito raro. O sea, traducen literalmente excited, pero yo no creo que excited pues, signifique pues como tal excitado. ¿Sí me entiendes? Es como, No. es A ver, como, ¿qué güey, chuchas es esto? el remake, ¿no? No creo que sea remake. No creo que sea. ¿Otro remaster? ¿Qué chucha? It's the outside. So is that everything you Digo, el remake, ¿cómo es que se llama? Can't be any worse out there. No sé, yo no he jugado el de las Can sofás. it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Rebuild. Get you killed. I can take care of Sí, yo creo que Close calls have we had. Yo creo que va a ser solo un remaster para Play 5, porque este es el juego original. Bueno, I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. pinche niña que ya utilizó un sniper. Yo con... ¡Oh! También llega para Truly one of my PC. favorite games of the past decade, guys. What's Yo your reaction? con... Yeah, we hadn't seen that 20 yet. Yeah, años you're watching it in real y time. no puedo manejar un sniper en un pinche juego. ¿Qué es el remake, chucha? Es que no parece el remake. Parece de PlayStation 3. Parece el de PlayStation 3, weón. Fuera de joda, esa huevada parecía el de PlayStation 3. Wait. And then the animators went back and We're seeing studied. side by side. Ok, ya veo las diferencias un poco mejor ya. Redid the models and rebuilt everything. De PlayStation 3, sí te pasaste de lanza un poquito, Ahí te aventaste un poquito ahí al... Parecía de PlayStation 4. Ya, qué chucha, misma mamada. Estás bien pendejo, Junior. Estás bien pendejo. De la comparativa. Than we could have achieved before. And that's Se just ve one más of the sajona, things we simplemente could es talk about, como like más... this brand new AI, like all the No, Porque literalmente el mismo juego, solo que con otros modelos. Es que pues es un remaster. O sea, pero es que mi pregunta es ¿para qué le van a hacer un remaster? Un remaster al remaster. Un remaster a un juego que ya de por sí es como súper moderno, ¿sabes? O sea, no sé, no... Sí, bueno, le sacaron un remaster al Spider-Man del 2018. I actually played it Bueno, again bueno, just es que ese es el pedo. O sea, son juegos que ya son demasiado actuales. De cierta manera, no es necesario hacerle un remaster a esos for juegos. punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be. Yo la verdad es que cuando es que lo vi parecía... Yo creía que era nada más otro remaster del juego y ya está, pero no es el remake. Parecía. Imagine that, think of The Last of Us 2. Y nosotros combat, aquí, güey, that nosotros aquí rogando por, yo que sé, un remake del... Un port de Unleashed, güey. Un perro port de Unleashed a PC. Y aquí te hacen un remaster de juegos de hace 4 años. Puta madre Sega. Puta madre Sega. O sea, no es por ser mamón con el tema de Unleashed, güey.
All right. And Well, shortly thereafter on PC. we will look forward to it. Pero- We've talked a lot about Que ya lo entiendo, es un remake. Supuestamente se van a cambiar cositas. Still making otras games. empresas, haven't güey. given up my day job. Juego de hace como 4 o It's 5 a años y ya little te early to hacen el talk about it. remaster. Maybe if someone in Ya the cálmate, business Silva, can ya talk about that. cálmate. Otherwise, So Unleashed, you do have ¿cuándo a new es? project. 2008. Project, 2008. we'll save it for another ¡Chucha, Summer Game Fest. 2008! Okay. Ven, hagan we'll un see. We'll try and port. save it. All right. Ya se enojó. Welcome by Summer Game Fest, and I am so excited. Me that The Last of frustra, Us güey. is returning, as Me you said, in frustra. September. So Su thanks, guys. puta madre. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. On the Coming next up few right days. now on this very stream is Day of the Dead. Up next day, Day of... The Last of Us fue en 2013, weón. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow- Tomorrow, we've got tomorrow Netflix, Netflix, Epic Geek Store, Week, which I'll be Tribeca- co-hosting, Tribeca and the Game. Tribeca Game Showcase streaming, along with the Epic Games ¿Ya? Store ¿Se Showcase. acabó? And then finally Sunday, it's the O sea- Xbox and o sea, Bethesda la Game Summer Game Showcase. Fest va a You can seguir. stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards No me will interesan los return in Game Awards, December sinceramente. live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital No me interesa la Summer Game Fest, me voy a ir a la E3. community La together. Summer Game Fest va a Thanks for volver being en a part of Summer 2023. Game Tiene Fest. que volver en Remember, 2023, there are more pienso events yo. and announcements to Digo. come. We'll see you soon. O sea, como mañana va a haber otra. Summer Game Fest. ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? No Sonic. Hubo Sonic y no me di cuenta. ¿Qué? And welcome back. That was Summer Game Fest right here on IGN Summer of Gaming. I'm Damon Hatfield, and joining me once again are Kat Bailey, Tina Amini, and Ryan McCaffrey. Let's talk about what we just saw. There were some real spooky horror games in No there. entiendo nada. Callisto Protocol is probably a good place to start. Lo único bueno fue el Callisto Protocol, weón. ¡Qué chucha! Es que no sé, güey. Es que no hubo nada, absolutamente nada que me interese. Nada de nada. O sea, me estáis weando de que perdí una tarde de juego de Breath of the Wild por ver esta mamada. Sí. Sí, lo hiciste. Yo me desperté de mi sueño bonito. Y yo aterrorizado porque se me había ido el internet y yo es que, güey, me estoy perdiendo un chingo de cosas. Me estáis weando que literalmente me metí a mi casa por la ventana para ver esta cosa. Bueno, el internet es mentira, realmente me quedé dormido. No, yo sí me metí por la ventana. Me encantó el silencio. ¿Cómo que te metiste por la ventana, Junior? ¿Qué me estás contando? Lo que escuchaste. Y el internet me está fallando, qué chucha. Ay, la puta madre. ¿Te metiste por la ventana? Sí, me metí por la ventana. No, y no cualquier ventana, la ventana del baño. La ventana del baño es como la más chiquita, ¿no? No, sí es una ventana grande. El pedo es que fue la ventana del baño. ¡Qué huevada! Ay, güey. Está... Es que no hay nada que decir, estuvo horrible. Sí, sinceramente. O sea, nada que me interese, nada que yo diga, oh sí, God, güey. O sea, aparecen ya anuncios de cosas que ya sabíamos que iban a venir y aparte de eso... Es no que sé, bueno, ya mínimo que no esté Sonic, ya, eso ya, te lo paso, ok, mira, te lo paso. Pero, qué chocha, no mostraron nada, como media hora hablando de The Last of Us, weón. Para revelar el supuesto remake, que lo único que va a hacer es cambiar los modelos desde cero y ya. ¡Qué chocha! Un remake que realmente tampoco hace falta porque el juego es de hace nada. Literal, O sea, está nada. el juego original en el PlayStation Plus. O sea, bueno, nada, no, pero pues sí se me entiende. Es como, coño, no lleva 30 años el juego. Te salía mucho más barato venderlo en bundle con el segundo juego.
Para que así mínimo todos entendieran la historia, te salía mucho más barato. Y es que quieres saber qué es lo triste, Junior. ¿Quieres saber qué es lo triste? A ver, creo que estoy viendo las imágenes del remaster. Y no sé si yo soy el único, güey. Pero las imágenes del original. No. Espérate. ¿Te confundiste? Sí, no, sí me confundí. Yo güey, me cagué. Ya yo iba a aventarme sobre los desarrolladores de esta madre y es que, güey, ¿cómo chingados me vas a decir que en el The Last of Us la niña se ve más ojona y más rara? Pero ahora luego veo bien y realmente pues, hay diferencia. Ay, qué decepción, weón, qué decepción. Pero mucha diferencia, de hecho. Ay, güey, pero sí, uno esperaba. No sé, es que nosotros estábamos esperando, yo qué sé, que si anuncios más, no sé, chidos, cosas que interesen, cosas que importen, no shooter genérico en 1.25. Es que literalmente, weón, fue literalmente la Shooter Game Fest. Ay, güey. No sé, es que. No tengo es que no tengo ganas de nada, weón, qué chucha. Tampoco, güey. Están entrando ganas de nada más y no vaya. Hay una persona, hola, Husky Dotti. Bienvenido. Gracias, Husky Dotti, por tu raid. Thank you. Besos en la cuerda. Estamos aquí decepcionados otra vez. O sea, qué decepción. O sea, estamos no sorprendidos, pero igual decepcionados. Es que no esperaba nada de ti y aún así me decepcionaste. Es triste porque es cierto. Es triste porque es cierto. Es que bueno, ya uno llega a un punto y dice, bueno, ya no va a aparecer ni verga, pero bueno, algo debe aparecer. Yo qué sé, el remaster de un juego super hiper recontra mega importante que que yo no conozca. O sea, ni eso, güey. Ni eso. Pura mamada. Luego meten un tráiler de una película que no tenía nada que ver con todo el maldito evento. ¡Qué chucha! Es que me encanta, güey. Me encanta las empresas y su manera de promocionar cosas su manera de promocionar cosas que realmente me valen verga y que me van a seguir valiendo verga porque definitivamente me vale verga. O sea, no hay y otra supuestamente que en el Summer Game Fest se iba a revelar más cosas del Sonic Frontiers. Entonces, ¿cuántas chuchas se van a revelar? ¿Cuándo? Probablemente mañana. Pues, o sea, vamos a tener que tragarnos todas conferencia tras conferencia tras conferencia. Conferencia tras conferencia hasta que salga al fin algo que nos interese. Chucha, weón, qué chucha. Ay, de verdad. Sí. Mañana de quién es la conferencia de Epic, algo así había visto, ¿no? No sé, creo que era de Bethesda, no, yo qué sé. La de Bethesda solo recuerdo el domingo, esa no voy a poder ver varias, porque esta semana me toca trabajar en la tarde. Es que realmente no me interesa, güey, porque las voy a estar viendo nada más es que no sé ni para esperar algo, güey. Entonces, creo que ni siquiera las voy a ver, no sé, a menos que me obliguen o algo. Es que ay, vamos a ver la conferencia a ver si sale algo interesante. Yo, bueno. Qué estupidez, weón. Sí. Entonces, ¿qué harás, Junior? Yo creo que no voy a cortar stream, weón, que se me fueron totalmente las ganas. Sí.
entendí realmente. Yo no sé, a lo mejor me vuelva a dormir o algo. O me haga algo de comer, no he comido nada, tengo hambre. A ver, aquí están las estas. A ver, mañana. Bueno, esto no tiene nada, no sé si tenga que ver con, bueno, sí tiene que ver con la Summer Game Fest porque es más que nada que se viene un evento de Netflix anunciando sus series de videojuegos. ¿Crees que se haga algo de Sonic Prime ahí? Ya, la verdad es que con lo de hoy ya decepcionadísimo. Sí, no. Luego, a ver, de ahí nada más, de ahí el domingo es el de Bethesda con Microsoft. ¿Cuál más? Y se quiere estar ordenado esta cosa, qué chucha. Ay, güey. Bueno, yo creo que me voy a... Literalmente aquí está, dice, ¿qué juegos puedes esperar ver en la Summer Game Fest? Sonic Frontiers. Digo. Mira, es que atento. Call of Duty Modern Warfare 2, lo vimos. Cuphead Delicious Last Course, lo vimos. Gotham Knights, lo vimos. Calypso Protocol con gameplay incluido, lo vimos. Planeta Lana, ese sí no sé si salió, ¿no? Y One Piece Odyssey salieron, pero el Sonic Frontiers no sale, váyanse a la... Me encanta Ray, espérate. Buah, qué rápido es Sonic. Es tan rápido que no lo hemos visto en la Summer Game Fest. Güey, literal. Qué huevada. Mira, supuestamente mañana va a haber algo llamado IGN Expo. Y de igual y tal. IGN Expo. ¿Cómo que IGN Expo? No sé, así decía IGN Expo. Pues, ¿qué va a estar exponiendo? Literal, ey, Dani, ¿quién nos representa? Shooters everywhere. Sí. Luego. Así fue la perra Summer Game Fest, güey. Y no anunciaron ni siquiera el Game Pass de Play, weón, qué chucha. El de Netflix, pues bueno, va a ser mañana también. El único shooter que yo hubiera querido ahí es Fortnite y ni siquiera apareció. Mínimo algo de Warzone, aunque sea, pero ni eso. Nada. Es que, weón, cuando dijeron lo de Warzone, mencionaron a Warzone y dijeron, esperemos pronto ponerlos a put you in tone, no sé cómo decirlo en español. Ponerlos a tono. Confirmado, se retrasa la entrevista de Takashi Iizuka de Sonic Frontiers para mañana. Bueno. Ok. Ok. Muy bien. Esto es que no sabemos ni qué decir, estamos tan decepcionados. Creo que nomás voy a cortar y me voy a poner a jugar Breath of the Wild en mi cama. Dale. Yo voy a ver si me hago algo de comer o no sé. Sí, quizás voy a comer yo también. Dale, pues nos vemos, Junior. Bye. Chao, chicos. Recuerden donar un montón de plata. El que no da plata es puto. Adiós, bye. Y se fue. Bueno, gente. Fue un gusto haber estado en stream con ustedes. Estoy decepcionado, no, lo siguiente. Y se juega el Breath of the Wild sin cortar. No tengo ganas de jugar Breath of the Wild en stream. Verdaderamente, esa maldita conferencia me quitó toda la energía. Literalmente me dio sueño. Puedo dejar el Breath of the Wild para otro día. Ya igualmente yo le había dicho que Breath of the Wild iba a ser un juego más como para mí, jugarlo yo solo y eventualmente irles mostrando qué es lo que yo hacía. Quizás cuando haga stream de Xenoblade, que sí voy a hacer stream de Xenoblade hasta que pues bueno, pueda jugar al Ghost of Tsushima y al Horizon. Voy a hacer quizás un stream de Xenoblade en uno de estos días.
ahí les muestre qué tal voy en el Breath of the Wild. Que tampoco voy tan chetado. Ja, no me ilusiones. Pero bueno, gente. Fue un gusto haber estado en stream con ustedes. Nos vemos. Bueno, ya. A la idea. Gente. Vamos a meter una nueva mecánica en los streams, la cual va a ser penitencia. Vamos a establecer un cierto número mínimo de streams que tengo que hacer de juegos, de los juegos que pongo en meta. Y si no juego los juegos de meta durante este mes, pues voy a tener que hacer alguna penitencia, porque bueno, para obligarme a tener que jugar los juegos de meta, porque están pagando por ello. Ese es el chiste, que ustedes paguen y que yo lo juegue. Y eso, me están entrando ganas de hacer eso. Tendremos que dejar poner una meta de tenemos que barajar ideas sobre eso, y cada vez que no juegue un juego de meta, pues se multiplique times. Por eso. No te obligues, pero si quieres. Es que, más que nada porque verdaderamente yo quiero jugar los juegos, pero a veces como que, por ejemplo, tengo que mover las cosas para ir a lo del PlayStation y así. ¿Qué quieres? No es que no quiera jugarlos, el problema es que yo quiero jugarlos, el pedo es que soy tan inútil para sacar tiempo para esos juegos. Por ejemplo, el Cuphead lo he estado jugando lo imbécil. El Nier Automata lo jugué a lo imbécil. El Devil May Cry lo jugué. Pero por ejemplo, uno de los juegos que más se me hubiera hecho cómodo streamear fue el WWE 2K y no lo he streameado. El modo historia, obviamente. Esa es la cosa. Bueno, ya. Un gusto, gente. Como diría Yami, nos vemos. Vamos a dejarle pasando la hate al señor Evaro. Evaro está en stream, ¿verdad? Que yo recuerde, Evaro está en stream. Qué decepción, gente. Qué decepción. Bueno, ya olvídenlo. No va a haber penitencias. Ya no va a haber penitencias. Ahora sí. Adiós.